Sí. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes o buenos días a todos y gracias a Edir por la oportunidad para presentar aquí. Como Mari Carmen ha dicho, yo voy a presentar una reciente innovación en el campo de la desalación de agua de mar mediante el uso de elementos de ósmosis inversa que DuPont lanzó al mercado el año pasado. Eh, como la mayoría de usuarios de membranas de ósmosis inversa de agua de mar, ya sabéis, hasta el año pasado todos los elementos de agua de mar se suministraban independientemente del suministrador de membrana en forma húmeda. Sin embargo, a lo largo del año pasado lanzamos al mercado elementos de agua de mar dry, secos, lo que supone una innovación dentro del campo de la desalación. ¿Cómo se consiguió este hito? Bueno, en primer lugar, DuPont ya cuenta con más de 20 años de experiencia en la fabricación de elementos secos de ósmosis inversa para agua salobre. De hecho, los elementos secos son un producto estándar dentro de lo que es el portfolio para agua salobre y los beneficios son reconocidos y apreciados en el mercado. Otros hechos que han sido críticos para poder producir elementos secos para el agua de mar han sido la continua mejora en lo que es la química de la membrana, una fabricación con excelente precisión gracias a la alta automatización de los procesos, el tener una única fuente, es decir, todas las etapas del proceso productivo las llevamos a cabo nosotros y continuas mejoras en los métodos y procedimientos de prueba y, por supuesto, un excelente control de calidad. Los elementos de ósmosis inversa secos para agua de mar ofrecen a los usuarios ventajas significativas sobre los elementos húmedos. Em, ¿De qué ventajas hablamos? Bueno, proporcionan un mayor tiempo de almacenamiento gracias a que las membranas secas no necesitan almacenarse con solución de conservación, lo que ayuda a permitir tiempos de almacenamiento más prolongados que a su vez facilita lo que es la planificación del almacén a largo plazo. También supone menores costes de mano de obra y productos químicos, por lo mismo que decía antes, ¿no? Los elementos secos no necesitan volver a conservarse, mientras que la solución de conservación de elementos húmedos debe comprobarse después de 12 meses de almacenamiento y, bueno, y eventualmente reemplazarse. Y ya sabemos que esta operación pues, requiere mano de obra y puede llegar a generar costes elevados. También supone ventajas en cuanto a la seguridad. ¿Por qué? Porque bueno, los elementos secos son más ligeros, pesan entre 4 y 5 kilos menos y esto implica pues una carga y una instalación más fácil y más segura. Y finalmente, los elementos secos tienen una garantía de performance inicial de 6 meses adicionales en comparación con los elementos húmedos. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, los elementos de ósmosis inversa secos para agua de mar también aportan importantes beneficios. Eh, el hecho de que el proceso de prueba se realice en seco y el menor peso durante el transporte ayudan a reducir significativamente la huella ambiental de estos productos. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues reducimos el consumo de agua, ya que no se requieren pruebas en húmedo ni agua para la solución preservante. Eliminamos también la producción de aguas residuales generadas durante las pruebas húmedas. También conseguimos reducir el consumo de energía y gracias al menor peso reducimos muy significativamente las emisiones de dióxido de carbono durante el transporte. En las siguientes diapositivas voy a presentar el modelo que se desarrolló para estimar la reducción en las emisiones de CO2 durante el transporte cuando se utilizan elementos para agua de mar secos en lugar de húmedos, ¿vale? El modelo tiene en cuenta el menor peso que tienen los elementos secos, también tienen en cuenta el tipo de medio de transporte utilizado, la distancia media de cada uno de dichos medios de transporte y, por último, el factor de emisión de CO2 de cada uno de estos.
de estos métodos de transporte. Y bueno, simplemente a modo de ejemplo, este modelo nos permite estimar que si en la construcción de una nueva planta desaladora de agua de mar en Oriente Medio, capaz de producir 250.000 metros cúbicos día, se utilizasen 18.200 elementos de ósmosis inversa secos en lugar de húmedos, esto nos permitiría ahorrar 127 toneladas de CO2, lo que equivale a las emisiones correspondientes a conducir un vehículo de pasajeros durante 500.000 kilómetros, lo cual es verdaderamente significativo. Aquí añadir también que este modelo se ha implementado en una herramienta que llamamos en inglés Sustainability Calculator, que podéis encontrar en nuestra página web. Tenéis el link en la diapositiva. Desde el punto de vista de comparación de performance de elementos secos y húmedos, realizamos varios experimentos en nuestro Centro de Tecnología del Agua en Tarragona, donde se compararon en paralelo, es decir, con las mismas condiciones de operación y el mismo tipo la misma agua de alimentación, elementos secos y elementos húmedos. Y bueno, en la diapositiva podéis ver un esquema de lo que sería la instalación y a la derecha una foto de la misma. Aquí se muestran los valores normalizados de rechazo de sales y caudal de permeado. Y bueno, como se puede observar, desde el principio ambos tipos de productos, tanto secos como húmedos, están dentro de las especificaciones en términos de producción y calidad del permeado. Los elementos nuevos de ósmosis inversa, bueno, se sabe que requieren algo de tiempo para estabilizarse por completo, y podemos ver que los elementos húmedos, el máximo que observamos fueron 48 horas, perdón, y para el caso de los elementos secos un máximo de 72. Indicar también que ya tenemos referencias donde se han instalado elementos de ósmosis inversa para agua de mar secos. Esta referencia en concreto corresponde a una planta en Singapur, donde los elementos llevan instalados pues ahora ya más de 4 meses y donde los resultados están siendo tal y como se esperaban, están siendo muy satisfactorios. También observamos que la estabilización del sistema se alcanzó tras solo 6 horas desde la puesta en marcha. Y bueno, a modo ya de resumen, recordar los puntos clave de los elementos secos de ósmosis inversa para agua de mar, que serían, bueno, en primer lugar, todas las ventajas en cuanto a inventario, gestión de almacén, manipulación e instalación de los elementos, ¿no? Por el hecho de que pesan menos. También muy importante, los beneficios medioambientales, el menor consumo de agua, el menor consumo energético, se reduce el agua residual generada durante el proceso de producción y se reduce significativamente las emisiones de CO2 durante el transporte. Y finalmente indicar que el performance que se obtiene con ambos elementos es exactamente el mismo. Y con eso sería todo por mi parte.